buenas noches. Iniciamos la primera lupa de 2019. La hacemos con nuevo formato, como habrán visto en la entrada de este programa. Seguimos con los mismos argumentos, eso sí. Hoy vamos a entrevistar a Francisco Borge Cordovilla, que es profesor de Economía y experto en prerrománico, y con él vamos a tratar un asunto bastante desconocido, que es el prerrománico, las huellas del prerrománico en el municipio de Gijón. Luego en tertulia trataremos de los asuntos más destacados de la actualidad que vienen en nuestro periódico. Entre ellos está Ciudadanos, que va a proponer a Juan Vázquez como candidato a la presidencia del Principado. Va a ser el nuevo cabeza de cartel, el ex rector de la Universidad de Oviedo. También trataremos el cambio que ha habido en la crisis de Alcoa. Por fin la multinacional americana por lo menos mueve pieza y dice que propone dejar abierto el horno de reciclado y cerrar las otras plantas, las otras fases de producción, lo que son las series de electrolisis, que son las que hacen el aluminio primario. Por lo menos es algo, esa propuesta, que eso se mantendría pues, unos 50 trabajadores dentro de los más de 300 que tiene la empresa. Y también trataremos como último asunto que les digo, que es el primero del que vamos a hablar, que es la propuesta de la Dirección Nacional del PP de Teresa Mayada como líder de ese partido en las elecciones autonómicas, como cabeza de cartel. Esto es un asunto, sin duda, que ha marcado la actualidad en el último mes, la actualidad política, cerca ya de las elecciones autonómicas, y que tiene mucho interés. En primer lugar, cuentas, es decir, ya estuvo a finales de 2011 al frente del PP asturiano, fracasó 2 veces en las elecciones al Principado, en 2012 y no queda sustituida por Teresa Mayada, pero atención, hay que ver lo que dice Pablo Casado. Dice que la proponen porque las encuestas da que es la que mejor recibe el electorado de Foro y de Ciudadanos. Por resumir todo, creo que se trata de un primer paso dentro de una operación de reagrupamiento de la derecha que ha marcado Aznar y que ejecuta Pablo Casado. No creo que la cosa se quede aquí. Yo creo que no hay sitio para 4 derechas en el Principado en las elecciones autonómicas, Vox, Foro, PP y Ciudadanos, y de alguna manera Pablo Casado da un paso más, o va a dar un paso más a partir de Teresa Mayada para hacer una reunificación con Foro, una reunificación que tendrá que verse en las elecciones. Veremos con qué fórmula. De momento parece que escogen una persona que sería la mejor vista por el electorado de Foro. Lo digo todo esto simplificándolo porque luego tiene mucho más mejunje. ¿Para qué vamos a negarlo? Bueno, pues todo esto hablaremos en tertulia. Ahora hacemos un pequeño alto y enseguida estamos entrevistando a Francisco Borge Cordovilla sobre el prerrománico en Gijón. A partir de ahora vas a hacer tantos planes que no vas a tener ni tiempo. Menús exclusivos, los mejores gimnasios, turismo de fin de semana, productos gourmet, entradas para animar a tu equipo preferido, cines... Bien, como nos hemos dicho antes, con nosotros está hoy Francisco Borge Cordovilla, es profesor de secundaria del Instituto de Administración de Empresas y es investigador sobre el prerrománico, dedicado en cuerpo y alma, más allá de su trabajo profesional, muchos años en esto. Aquí ya estuvo con nosotros, estuvimos hablando, digamos, el tronco central del prerrománico hace, pues no sé, la temporada pasada de la lupa, y hoy vamos a entrar en un asunto entre desconocido y espinoso, que es la relación de Gijón y el prerrománico y Gijón. Muy buenas noches, señor Borge, bienvenido a la lupa. Vamos a ver, a usted por venir, ¿cuáles son, podríamos decir así, los vestigios más antiguos que podamos citar del prerrománico relacionado con Gijón? Bueno, pues del prerrománico, si lo entendemos como etapa inmediatamente posterior a la caída del gobierno de Roma, si empezamos a contar el advenimiento de la Alta Edad Media a partir de ese momento, pues podemos ver que en Gijón existen efectivamente vestigios de cristianización. Pero hay que decir que son todos vestigios muebles, es decir, que no nos encontramos tampoco claramente con ninguna iglesia perteneciente al siglo IV, ni al siglo V, ni al siglo VI, en lo que sería el territorio que abarca hoy día el concejo de Gijón. Si nos encontramos con ciertos signos que serían como interpretables de cristianización en la epigrafía funeraria, pues como un ladrillo que se conserva hoy en día en la abadía de Cenero, o una de las que dicen que había sido un fragmento de jamba de la puerta de la iglesia de
San Pedro de Beranes o de la Santa María de Riera, que estaba inmediata y que hoy en día también está en Cenero. O sea, son este tipo de vestigios muebles. Una tumba reaprovechada en el siglo VIII que apareció en lo que es la villa romana de Beranes, pues una de las lajas de esa tumba resulta que también tenía un posible epigrama cristiano, pero claro, está dentro de lo interpretable y lo encontraron en una tumba que está reaprovechada con una inhumación de un individuo del siglo VIII. O sea, hay indicios leves, pero como siempre no nos encontramos de momento con vestigios arqueológicos que nos lleven directamente a hablar de una cristianización en época temprana del Reino de Asturias o anterior, porque claro, hemos de tener en cuenta que los monumentos, si hablamos de prerrománico, la mayor parte de los monumentos que se investigan arqueológicamente son religiosos. Entonces estamos en eso. Hace falta más arqueología. Bueno, eso lo iba a decir. Vamos a ver, hay unos vestigios muebles, pero eso no quiere decir que no vaya a encontrarse vestigios claro, inmuebles. Por supuesto, sí. Deberían. Lo que pasa es que, por ejemplo, la iglesia que cita la documentación, Santa María de Beranes, San Pedro de Beranes. Bueno, Santa María y San Pedro, Santa María no es la misma iglesia, en opinión de muchos investigadores, pero estaría inmediata. Aquello sería una suerte de conjunto religioso edificado sobre una villa tardoantigua reaprovechada a tal fin. Entonces, desde luego la arqueología, claro, sí puede encontrar cosas. Bueno, de hecho la iglesia, lo que sí podemos decir es que hay una conexión entre los dos mundos constructivos. Lo que después se utilizó y que aparece citado en la documentación, en un documento tardío que además es considerado un falso diplomático, que es la donación de Alfonso III y Jimena al monasterio, a San Salvador de Oviedo, una serie de villas y de establecimientos religiosos repartidos prácticamente por toda Asturias. Aquí en Gijón se dona a la iglesia de Santa María y San Pedro en Beranes. Y yo, haciendo un análisis por metodología gráfica, pues un análisis metrológico compositivo de la planta, de lo que sería el OECUS, el aula la sala multiusos, una sala de festejos, un comedor de verano, pues encontré que se utiliza el mismo sistema, digamos, de distribución de la planta que después se heredaría en época del Reino Asturiano. Lo que pasa es que se hace en pies romanos y evidentemente eso lo conecta con el mundo romano. Con el mundo romano están también conectadas iglesias como Santianes de Pravia y como... no me acuerdo de cuál más. Bueno, Santianes de Pravia, valga como ejemplo, está conectada con el mundo romano y tiene una planta también hecha en pies romanos. Santa Cruz de Cangas de Onís. Solo que, por ejemplo, Santa Cruz solo se puede estudiar la epigrafía. En San Juan de Pravia se puede estudiar la planta y se puede estudiar la epigrafía. Y bueno, está conectado desde ese punto de vista. Y luego otra cosa que también se siguió después, en cuanto ya un poco a doctrina de elaboración numérica de los edificios, en San Pedro de Beranes, que ya digo, es un edificio pagano reaprovechado, un edificio utilitario de un aula, que posteriormente, a tenor de lo que dice la documentación, se reutilizó como iglesia, aparece los números primos. Está hecho con un patrón, digamos, compositivo de números primos. Es un módulo de 11 pies que se repite 3 veces en anchura, que son 33 pies, y 4 veces en longitud, 44 pies. Y eso después se hereda en el mundo asturiano, porque, por ejemplo, la iglesia de San Pedro de Nora, que tengo una monografía pendiente de publicación, que tendrá que salir, Dios mediante, en enero de 2019, febrero, entrar en prensa, pues ahí también se utiliza el mismo patrón de números primos, en este caso de 13 pies. Entonces estamos ante el mismo mundo constructivo y se podría intuir que a lo mejor hubiera un taller que hubiera heredado, pero claro, es que estamos hablando de 400 años de diferencia. O sea, vamos a ver, en la parroquia de Cenero, ¿qué es lo que hay encontrado? Aparte de una necrópolis medieval, ¿qué es? Bueno, la necrópolis sí, asociada a la villa romana reutilizada de Beranes, con el templo este de San Pedro y Santa María de Beranes. Luego está, bueno, claro, las murias de Beloño, que realmente, pues, fuera de la etapa romana no se ha investigado apenas. Entonces, pues no se sabe que pueda salir ahí. Las murias de Beloño es un asentamiento, a tenor de lo que dicen los investigadores, militar, una especie de guarnición a pie de vía para los legionarios, para un destacamento de la Cuarta Macedónica en relación con el final de las guerras cantábricas. Pero claro, hay que tener en cuenta que eso fue el siglo I
después Ya, de sí, Cristo. queda muy Luego después pues tampoco... La villa tardorromana, su enclave es porque tiene una buena, digamos, una buena perspectiva sobre los caminos. La de Sí, Beranes. la de Beranes. Sí, la de Beranes, no, sobre todo, digamos, desde el punto de vista de las utilidades agropecuarias. Está Ya. muy bien situada en una ladera solana y, bueno, el propio topónimo de Berania, que es de donde viene Braña, bueno, puede ser un antropónimo, pero también hay que tener en cuenta que es un topónimo de uso común, que Branias aparecen en todos los documentos altomedievales y sí que puede ser sede de una explotación agropecuaria. O sea, es una villa que tiene sus utilidades pecuarias, aparte de ser una residencia. ¿Cuánta gente podría vivir ahí? ¿100 personas? No, yo creo que, a ver, el asentamiento señorial, digamos, eso puede permitir una servidumbre. Yo no creo que llegaran a 50 personas. No llegarían. No, porque es que además tiene bastante poca, o sea, Sí, tiene un ala que es para invitados y, bueno, pues eso, yo calculo que el asentamiento señorial entre servidumbre y la clientela del Dominus, o sea, la familia del Dominus que pudieran estar ahí, pues yo no creo que pasaran entre ellos invitados, más, yo no creo que llegaran a 60 personas, vamos, de hecho es que solo se encontró un dormitorio principal, luego hay 4 o 5 dormitorios para invitados, vamos, pero que no permite tampoco... La idea esta de que hay artesanos salieron de Beranes y hicieron el monasterio de San Vicente de Oviedo, que también estuvieron en Valdedios. Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, Beranes, estamos hablando de edificios, eso es la idea de que Beranes sea un asentamiento tardoantiguo y ya metidos en los siglos de dominación visigoda en España, o sea, para que es que hay una distancia de 400 años entre, sí, que hay que mantenerse. Claro, la fecha de fundación tradicional del monasterio de San Vicente, que habría que ponerlo muy en duda, porque eso está todo manipulado por los monjes en el siglo XII. Pero vamos, si nos vamos al 761, desde el 400 tenemos 350 años. Son más de 350 años y yo no sé qué taller se va a mantener, qué clientela tenían, dónde están las obras que realizaron en esos 350 años. Es muy improbable. Muy improbable. Hombre, la arqueología tendría que darnos una grandísima sorpresa, pero vamos, que es muy improbable. Más bien estamos ante núcleos atomizados y esos núcleos atomizados, como todos salen de una misma matriz, digamos, de un mundo ideológico constructivo que es el mismo para todos, que incluso luego eso, pues en Francia, en el Imperio Carolingio, nos encontramos con los mismos patrones constructivos. Lo único que cambia es el pie métrico, que pasa del pie romano al pie gálico, al pie de Carlomagno, sí, que se utiliza también en el Reino de Asturias, en la etapa de Alfonso II. Pero vamos, eso es todo porque existe una misma matriz ideológica teórica, pues lo mismo que los conocimientos de matemáticas que tenemos hoy en día, que en parte vienen de Euclides y de los pitagóricos y con todo el desarrollo posterior por los autores de la matemática moderna, etcétera. Pero vamos, que hay un sustrato ideológico, digamos, teórico, formal, que de ahí sale todo. Pero claro, no podemos especular con que en 350 años se haya mantenido aquí un taller, porque roza casi la ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo podemos pensar dónde están las obras? ¿Cuál era la clientela? Sí. Es que en Asturias apenas tenemos vestigios inmuebles como para certificar que aquí se mantuvo en actividad un taller durante tanto tiempo. El Torrejón de Beranes. Sí, el Torrejón. Bueno, que dice la gente, pues los templarios. Antes, fuera de cámara, hablábamos de esto y usted decía, no, hombre, los templarios son muy posteriores. Son un fenómeno posterior a las cruzadas, porque de hecho, se presentan por aquí cuando se van relevando, o sea, a partir de los inicios, de los mediados del siglo XI, se van presentando por aquí. En el 12 ya tienen bastante implantación en Asturias y tienen bastantes, digamos, enclaves construidos, llegan hasta el Monsacro, donde ahí mantienen una especie de decanía, un cuerpo de guardia allí para cuidar los ganados del monasterio de San Vicente. Penetran en las órdenes monásticas un poco también, pero claro, aquí en Ceneros, que sin duda, claro, tuvieron presencia, pero eso no se puede retrotraer, evidentemente, no podemos poner en relación los edificios ni supuestamente paleocristianos ni altomedievales con lo que después, más tarde, hicieron los templarios. Ya. ¿Y el Torrejón qué función tendría? Pues, hombre, es una función, sí. Pero claro, ¿qué entendemos por Torrejón de Beranes? El que está aquí en el concejo de
de Cenero. Es que hay muchos autores que hablan de la iglesia de Santa María como Torrejón y de San Pedro como Torrejón como una de parte Beranes. ligada a él. Entonces, nada, estamos hablando de una dependencia de la villa tardoantigua y bueno, se especula, claro, es que el uso paleocristiano de la iglesia de Santa María y de San Pedro es que no está atestiguado de manera firme, digamos. Entonces, poner el Torrejón en relación con pues con una posible defensa de un supuesto conjunto religioso que hubiera ahí, pues es que claro, si es que es la arqueología la única que nos puede responder a esas preguntas. No tenemos suficiente arqueología. Y pensar que podría ser todo ello una matriz del prerrománico también es un salto. Sí, es un salto muy grande, es un salto enorme. Que no solo sostiene un poco la cronología. La cronología es que son 300 años. Lo único que lo sostiene, la única ligazón que he encontrado es al estudiar la planta del Oecus de la sala esta de festejos de la villa de Beranes, que después previsiblemente se reutilizó como iglesia de San Pedro. Lo que he utilizado es el mismo mundo, digamos, de planificación constructiva. O sea, el mismo mundo de los maestros de obra y el mismo mundo técnico, el mismo horizonte, pues tanto para planificar como a lo mejor para ejecutar los edificios, hombre, con cambios, porque los romanos trabajaban de otra forma, con más tecnología, pero bueno. Pero la única ligación es esa, es una ligación teórico-formal, en torno a cómo se construían las plantas en base a triángulos pitagóricos y a un sistema de proporciones pitagóricas también, con el triángulo 3, 4, 5, 3 para, por ejemplo, para la anchura, 4 para la longitud, 5 para el alzado, supuestamente, y poco más, no tenemos nada más. Entonces digamos que en los grandes, lo que sería la traza histórica, lo principal, habría aquí, en la parte ya prerromana, el castro de Noega, los Celúrmigos, luego hay una constatación clara del Gijón romano vía Augusto. Bueno, y ahora usted me dice, le digo yo por delante, lo que piensa un ciudadano en la calle, más o menos un ciudadano que le interesa un poco todo esto. El Gijón romano. Y bueno, a partir de ahí queda algo y nada más. Y se abre un paréntesis muy grande hasta el siguiente datación histórica. Y usted dice que lo que falta es más arqueología. Y una arqueología no dirigida monográficamente hacia un tema, sino una arqueología debidamente ponderada. Es que eso lo tienen que hacer las administraciones, claro. Decir, bueno, pues a ver, para la arqueología asturiana hay tantos fondos. Vamos a dedicar tanto a romano, tanto a alto medieval, tanto a medieval pleno, moderno, etcétera. Vamos a y bueno, claro, dentro de lo romano, por ejemplo, pues claro, los ayuntamientos, los fondos son muy libres de aplicarlos a donde quieran, evidentemente. Lo que pasa es que no podemos hacer campañas dirigidas con unos resultados publicados a priori. Es decir, yo busco el Gijón romano y lo voy a encontrar, porque esto viene de la época del alcalde Ignacio Bertrán, que fue el penúltimo alcalde del franquismo en Gijón. Él quería ennoblecer a toda costa los orígenes de la ciudad, porque claro, no estamos hablando de que se trate de investigar los vestigios romanos de Gijón, no, sino que se trata de demostrar que en Gijón había una ciudad romana, y una ciudad romana en Gijón, sin ánimo tampoco de prejuzgar nada, pero es que de momento, hasta ahora, no aparece por ninguna parte. No tenemos red de abastecimientos de agua, no tenemos calles, no tenemos viviendas en manzana, que por ejemplo en Julióbriga, en Cantabria, o en a ver si ahora me acuerdo el sitio, o en sitios de lugares de Vizcaya, del País Vasco, pues tenemos establecimientos que eran simples colonias romanas, pues tienen viviendas en manzana, tienen calles, castrurdiales, que se me había ido el nombre, pues tienen calles, tienen viviendas en manzana, tienen red de alcantarillado, y en Gijón es que no hay nada de eso. En Gijón lo que llaman red de abastecimiento de agua son dos puntos concretos, 2 cisternas, una para las termas y supuesta villa señorial que estaría asociada, y otra, que es la de Tabacarera, que esa es más tardía, que tiene un sistema de suministro de agua que va a parar única y exclusivamente a la factoría de Salazones, que estaba a extramuros. Eso no es una red de abastecimiento de agua, esos son 2 puntos de captación de agua con 2 destinos concretos. Pero claro, no podemos hablar. ¿Y las viviendas dónde estaban? Y la red de alcantarillado y las calles que articulaban esa trama urbana,
¿Dónde estaban? Pues habría una villa de un señor. Sí, había una villa que es lo que llaman la caracterización tipológica de estos establecimientos, lo que llama villa mare, que es una villa relacionada con algún tipo de explotación pecuaria marítima, y entonces, o con un puerto, ¿no? Si hubiera un puerto, digamos, capaz para guarecer un tráfico o una flota, pues entonces hubiera pasado de villa mare, hubiera pasado por lo menos a Colonia, hubiera tenido más poblamiento y estaríamos encontrando más vestigios, pero todo indica que lo que hay es, pues eso, un establecimiento ligado a una explotación económica, que sería la factoría de Salazones hasta la fecha, y luego hay un establecimiento claramente militar a partir del siglo III, que eso sí que tiene más enjundia, porque eso es un hecho, digamos, es un unicum dentro de todo el litoral cantábrico, y eso podría tener relación con la piratería de los francos y de los sajones, que asolaban desde el norte del Canal de la Mancha, asolaban todo lo que es toda la costa británica, sudeste británica, y todo el Golfo de Vizcaya, y quién sabe el alcance, todo el litoral francés de Aquitania, y quién sabe el alcance que tendrían si llegarían al Cantábrico. Entonces, este Flavio Carausio, que al principio fue nombrado por Diocleciano dentro de los inicios del sistema de la tetrarquía, fue nombrado por Diocleciano para el control de la piratería de francos y sajones. Estableció su base en la Galia bélgica, pero luego pasó a Britania. En Britania llegó a acuñar moneda y hizo una flota y controlaba todo el Golfo de Vizcaya, todo el canal, y no sabemos bien el alcance que pudo tener. La cuestión es que una moneda de este Flavio Carausio apareció, una moneda tardía, un antoniniano de Carausio, apareció en la ciudad astur-leonesa de Lancia, y es una acuñación de finales del siglo III. ¿Qué pinta ahí esa moneda? Pues es bastante, puede denotar algún tipo de relación entre ese asentamiento del Gijón tardo antiguo, ya del Bajo Imperio, y la circulación monetaria hacia la meseta, dentro del ámbito Astur, o Astur. Volviendo un poco a lo de antes, aunque sean todo vestigios muebles, los restos, por ejemplo, en la parroquia de la Bandera, el fragmento de cancel, unos tableros de piedra que podrían separar el presbiterio de la nave. Sí, está caracterizado en la tesis de García de Castro, que es la mayor sistematización que tenemos hasta ahora, está caracterizado. Eso es una barrotera de cancel. Y las hay, y es de una tipología pues que aparece en Pravia, que aparece en Santa María de Vendones, que aparece incluso en Lena, aunque asociada más bien son más antiguos ejemplos. Pero bueno, a partir del siglo VIII sí que aparecen en Pravia, en Vendones. Podría haber algún fragmento de Santa Eulalia de Morcín. Es decir, sí que podríamos hablar de una producción seriada de esas piezas, pero eso ya es el horizonte del Reino de Asturias. Y sí, entonces eso nos está hablando, efectivamente, una vez más, de que necesitamos una arqueología, digamos, más ponderada, más enfocada a lo global, y que ponga en claro a ver cuál es el desarrollo del prerrománico en lo que es hoy el territorio del concejo de Gijón. En esto mismo entraría también en la parroquia de Granda la lápida fundacional de Santa María de Bahones. De Santo Tomás de Bahones. Sí. Es tardío, porque Santo Tomás de Bahones es una fundación. Finales de 990, por ahí, ¿no? Es de finales del 10. Y estamos en un contexto en que la familia real, debido a las invasiones de Almanzor, reside aquí en Asturias. Es decir, han abandonado León porque Almanzor primero trata de imponer un protectorado militar. Bueno, de hecho lo impone, y entonces, porque claro, Bermudo II necesita a Almanzor para recuperar el trono. Se lo quita a su primo, Ramiro III. Entonces, bueno, necesita a Almanzor para recuperar el trono, y Almanzor le impone un protectorado. Entonces, digamos que los magnates asturleoneses se cansan de esa situación y expulsan a Almanzor por la fuerza. Entonces, la respuesta de Córdoba es ya enviar un ejército, pero ya no es una guarnición de protectorado que garantice el trono a determinado individuo, sino que manda ya un ejército de invasión, que es el de los resultados de todos conocidos: arrasamiento de Villaobispo en León y de Puente Castro, saqueo, abandono de la ciudad de León precipitado con todos los restos, los tesoros regios, los restos de los antepasados, que se traen todos a toda prisa aquí a Santa María de Oviedo, al Panteón Real primitivo de la dinastía,
Y bueno, el último cuarto del siglo X, vamos, los 2 últimos decenios del siglo X prácticamente, la familia real residía aquí. Entonces, cuando en ese contexto Bermudo II repudia a Belasquita, que también era la primera reina Belasquita, que era también de la nobleza astur, era con orígenes asturianos, la repudia y se casa con Teresa. Entonces la Belasquita, bueno, pues en un principio digamos que se recluye a caballo entre el monasterio de San Pelayo, o sea, San Pelayo, que todavía no es San Pelayo, San Juan Bautista, que muy pronto, por esa época también se traen las reliquias del niño mártir Pelayo y se readvoca a San Pelayo, y ella también establece una fundación privada en San Salvador de Deva, un monasterio que tenemos una lápida fundacional desgraciadamente destruida y penosamente restaurada después de la Guerra Civil. La restauraron, que aquello parece un puzzle de los que salen en los botes de Colacao, quedó de una manera penosa. Habría que porque contamos con un grabado de época de Ciriaco Miguel Vigil, publicado en Asturias Monumental, y a partir de ahí podemos reconstruir perfectamente la lápida, o por lo menos hacer una reproducción y ponerla de una manera digna donde corresponda, ¿no? Pero claro, eso sería en un contexto de una restauración, una restitución decente de los vestigios altomedievales de San Salvador de Deva. Pero volviendo a Bahones, a Santo Tomás de Bahones, pues la lápida fundacional, esto es una fundación regia ya de Bermudo II, que coincide en tiempo más o menos con la de su ex esposa y ex reina consorte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, parece que hay una especie de lucha de influencia. Si mi exmujer funda un monasterio e iglesia privada en San Salvador de Deva, pues yo con toda la autoridad regia de la que estoy impuesto o investido, porque sí que hay que tener en cuenta que la autoridad regia de Bermudo II fue tan cuestionada como que desde sus orígenes en la zona del Bierzo, el monasterio de Carracedo, pues él ocupa el trono astur-leonés, digamos, y es un monarca bastante cuestionado. De hecho, pues se pasa aquí unos cuantos años sin ser capaz de hacerle frente a Almanzor. Entonces, en ese contexto funda Santo Tomás de Bahones. Y en la lápida fundacional es curioso porque en lugar de hacer mención especial de las reliquias que están recogidas allí, etcétera, sí que cita la advocación, pero él deja muy claro que manda al obispo Gudesteo de Oviedo, o sea, que envía directamente a la máxima autoridad eclesiástica de la región, del territorio, a fundar la iglesia de Santo Tomás por orden mía. Además dice per iusionem meam. Habla en tercera persona, me parece, habla Gudesteo y dice que por orden del rey funda Gudesteo obispo este templo. Entonces, está, digamos, la yuxtaposición que se produce entre la fundación privada de la reina repudiada, que lo dice en un tono muy humilde y como fundación propia, y bueno, y deseando la posesión del reino para todos los que allí sean conmorantes con ella, etcétera, y habla de las reliquias de San Salvador. Y sin embargo aquí, lo que en la otra, en Santo Tomás de Bahones, lo que el rey Bermudo trata de dejar muy claro es su autoridad, es decir, que él envía al obispo Gudesteo a fundar la iglesia y luego que es por orden suya. Y es curioso porque esta fundación se produciría en 990 en la última década del siglo X, y de una época muy cercana a la de su exmujer. Y es que resulta que el falso documental de 905 de donación de Alfonso III a la iglesia de Oviedo, una de las iglesias citadas es esta, de Santo Tomás de Bahones, con lo cual se supone que en 905 ya estaría fundada y en funcionamiento. Y sin embargo, la lápida fundacional que conservamos es de 900, o sea, de finales del siglo X, 100 años después prácticamente. Y es curioso porque normalmente los presbíteros, los diáconos, los que reconsagran templos, los obispos, como pasa por ejemplo con el obispo Pelayo en el caso de Tuñón, en el caso de San Juan de Tudela Agüeria, hay muchos casos. Los reconsagrantes de altares citan que el acto es una reconsagración, no una fundación. Aquí de lo más, digamos, sólido es lo de la iglesia de San Salvador de Deva, ¿no? Sí, sí. El arco y medio que sí. hay. Bueno, yo la acabo de estudiar, ahora he hecho un estudio preliminar, pero bueno, he podido deducir una planta inicial. Una planta inicial. Sí, está hecha en pies drusianos. El pie drusiano, que era el pie de Marco Druso, que era uno de los hijastros de Augusto, hermano de Tiberio, que luego fue Augusto también. Bueno, Druso estaba destacado en Germania, en las regiones del Rin, y allí
digamos que las legiones utilizaban su propio sistema de medidas. Y de ahí viene el piedrusiano, que luego se adopta en Hispania de manera mayoritaria. La mayoría de los templos visigóticos, y a partir de Ramiro I, todos los templos del Reino de Asturias están hechos en este tipo de pie. El piedrusiano o pie de agrimensor, que es un tercio del metro prácticamente, 0,334 metros. Y los capiteles, o el capitel que se encontró allí alrededor, es como lo que hay en San Salvador de Valladolid. Sí, son muy parecidos a los capiteles de Ménsula, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 100 años, porque claro, San Salvador de Valdedios, último cuarto del siglo III, y bueno, por lo menos la Reforma, y San Salvador de Deva, pues últimos años del siglo X. Eso supone que tuvo que haber un taller en funcionamiento durante esos 100 años, pero claro, estamos hablando del siglo X. Y sí, los capiteles son muy similares, son una evolución. No está tan claro que sean de Ménsula, porque los capiteles de Valdedios, que son iguales, son de Ménsula, es decir, están en la Reforma del lado sur, en lo que sería el supuesto panteón funerario, pórtico sur de carácter funerario que se añadió a la iglesia, y están sosteniendo los fajones de la bóveda. Es una bóveda que tiene muy poca luz. Y bueno, y los de San Salvador de Deva son muy similares. En principio eran 4, pero resultaron robados y me parece que por lo menos 2 desaparecieron. Sí, están catalogados también por García de Castro. Y sí, son muy similares. Yo creo que serían del arco, o sea, de la articulación del santuario, del santuario único. Como la lápida fundacional nos aclara que la fundación está dedicada a San Salvador y que ahí están recogidas, únicamente habla de reliquias de San Salvador, yo creo que hay que pensar en una iglesia de santuario único, igual que San Salvador de Oviedo, que recientemente García de Castro ya pues consagró la hipótesis del santuario único. Cita siempre a García de Castro, parece la máxima autoridad en la materia. A ver, es que la sistematización que tenemos, aparte de que sigue investigando en activo y vamos de manera muy potente, pues la sistematización que tenemos acerca de la arquitectura altomedieval asturiana es de él, y fuera de eso hay una dispersión total. Entonces, digamos que el estudio sistemático es el de él. Mientras no lleguen otros, aparte de que él trabaja con un rigor arqueológico, pues bueno, que está más allá de lo académico. Sí. La línea o la división del arte por romano, prerrománico, es muy borrosa, ¿no? Totalmente borrosa, es que no es lo que hablábamos. Tenemos un hiato, aparte de documental, nada más jalonado con cuatro cosas. Tenemos la consagración de San Martín de Argüelles en Siero, en el siglo VI, me parece que era 529, ahora no me acuerdo. Pero vamos, que tenemos eso, tenemos el supuesto, bueno, en virtud de los interpretables vestigios muebles, el supuesto núcleo cristiano de aquí del concejo de Cenero, y es que y tenemos muy pocas cosas más. Yeah. Y nada, en Oviedo tenemos eso de la Fuente de la Rúa, que es romano, pues vamos, tardorromano, pero no hay, en Oviedo no aparece nada. Aparece piezas sueltas que la ponen en relación, José Manuel Valdés la pone en relación con la abadía de Cenero, la famosa pieza esta que se conserva en la cripta de Santa Leocadia de la Cámara Santa, de una fundación para hombres del mar, bueno, y la sitúan aquí en Cenero, pero claro, eso es una hipótesis, a cargo además de un personaje de supuestos tintes también interpretables regios, un princeps Fáfila, Vimara, un princeps Vimara que sería, a decir de algunos, pues el hermano de Fruela I, el fundador del asentamiento religioso betense. Hombre, obviamente, si un príncipe, en ausencia de su hermano, que está sofocando una rebelión de galaicos, está aquí de regente, pero se dedica a hacer fundaciones en nombre propio y, digamos, a hacer ostentación de su autoridad, pues, hombre, digamos que si su hermano era un poco puntilloso, pues a lo mejor eso pudo provocar el fatal desenlace del asunto. Pero tampoco tenemos pruebas. Ya le digo que José Manuel Valdés en su antología lo pone en relación con la abadía supuesta de Veranes.
Respecto a Gijón, digamos Sí. que es un poco llamativo. Hay un Gijón prerromano potente, Sí, del castro de Noega. exacto, Sí. Noega, los cilúrmigos. Sí. Hay una constatación de la llegada de los romanos. Y se sabe que andaban por aquí los cilúrmigos Aquí, que- porque aparece la lápida reaprovechada en la muralla, o sea que por aquí exacto. andaban las necrópolis de ellos. Eso está claro. Luego, más tarde, en la época visigótica, está, figuras como el gobernador Munuza, gobernador Sí. de una zona muy amplia, sin embargo, con vinculación a Gijón. Sí. Y a partir de ahí se diluye en la época del Reino de Asturias. Sí, porque solo encontramos una mención documental en el documento famoso de 905, que ya le digo, es un falso documental de donación, y cuando empieza a donar por todo el territorio de Gijón, empieza a donar las de la abadía de Cenero, entre ellas San Pedro y Santa María de Beranes, y luego dice, et in civitatem Gigionem omni ecclesiae quas intus sum, es decir, todas las iglesias que están dentro. Entonces uno lee eso y piensa que aquí había una ciudad muy importante llena de iglesias. Sin embargo, en Avilés sí que tenemos una iglesia de San Juan, una iglesia de... Pero aquí en Gijón, que sepamos, no tenemos nada. No están las advocaciones. Dice, con las iglesias que están dentro, y además es como si fueran a ser muchas. Pero es que ni siquiera encontramos signo de urbanismo. Entonces, ¿cómo hay que interpretar eso? Pues no lo sé. A lo mejor el obispo Pelayo escuchó de oídas, después de hacer un minucioso examen de todas las iglesias que había en su tiempo, y digamos que decidir de manera subjetiva cuáles podían estar en el 905 en pie y en funcionamiento y cuáles no, decidió que por si se le escapaba algo, como en su época Gijón sí que ya era un asentamiento que tendría iglesias en el primer tercio del siglo XII, pues entonces dijo, bueno, y por si acaso había algo en Gijón, las dono todas también. Porque claro, está claro que un falso documental, está claro que hay que cogerlo de puntillas. La arqueología nos permitiría dilucidar si el obispo Pelayo, porque claro, una cosa es que él done a San Salvador de Oviedo iglesias, y otra cosa es que esas iglesias no existieran, que se las inventara él. Una cosa es que sean mías y otra que porque no fueran mías no existieran, podían existir. Y él lo que hizo fue apropiárselas, pero podían existir. Por eso nos hace falta arqueología. Una arqueología bien planificada y con una asignación de fondos optimizada, de manera que no todo el mundo, o sea, que todo el mundo se pueda gastar fondos en todas las cosas y no uno se gaste todos los fondos en una cosa. Ya. Claro. O sea, que usted de alguna forma está diciendo que aquí se centró mucho en el Gijón romano, la investigación, y luego a partir de ahí nada. Que es un proyecto además del alcalde, eso, Bueno, pues tardofranquista Ignacio Beltrán. Pues porque, a ver, porque yo entiendo, entiendo, yo no tampoco vamos a hacer aquí, digamos, no vamos a hacer acoso y derribo de una cosa que sin duda por parte de los políticos se pensó con la mejor de las intenciones. Es decir, la mejor de las intenciones quiere decir la potenciación socioeconómica a través del patrimonio y de la puesta en valor del patrimonio, una apuesta social por el patrimonio. Eso todos lo entendemos y entendemos que debe ser así. Yo, por ejemplo, pues es lo que vengo defendiendo en el blog este que tengo de Fuente de Foncalada, que es una cosa bien fácil de museizar en Oviedo, que costaría poco dinero y evitaría que aquello se fuera a la ruina, como se está yendo cada día más, que en época de Vigil se leían en la epigrafía del edículo el triple de caracteres que se pueden leer ahora. Pues hombre, vale, estudio del Gijón romano, pero claro, si ya partimos diciendo que es que aquí había una ciudad y no hay más tutía, o sea, partimos de los resultados, entonces eso aquí algo falla. Otra cosa es que se potencie el estudio y que después del estudio se hagan públicas unas conclusiones pues, y se evite el confusionismo. Bueno, en parte eso se hizo, yo tampoco vamos a decir que todo se haya hecho mal, ni mucho menos. Importante es que se haya hecho arqueología, importantes son los resultados. Ahora pues tenemos el enclave de las Termas museizado, tenemos el Oppidum Noega museizado, tenemos una serie de cosas, pero tampoco se utilizaron los fondos de forma óptima, eso está claro. ¿Usted tampoco le da importancia de cara a esto de, digamos, de dar importancia al Gijón romano a la era sistiana, que está en el Tabularium Artis Asturiensis? Sí, pero claro, es que eso que está en el Tabularium Artis Asturiensis tenemos que digamos, insuflarnos una dosis muy bestia de voluntarismo para decir que eso es el ara sestiana. Pues si eso es el ara sestiana, desafortunadamente, el trozo que se conservó no hace alusión por ninguna parte al dedicante, que sería
Cestio Saturnino, que fue gobernador de Sestio Saturnino, que fue gobernador de la Citerior, no me acuerdo ahora el prenomen del señor este, bueno, fue gobernador de la Citerior en tiempos del segundo triunvirato, sí, casi, es decir, en tiempos ya del Principado de Augusto, pero en tiempos bastante antiguos, entre el 19 y el 16. Sin embargo, la data obtenida de manera indirecta de lo que se conserva en el tabularium nos habla del 910 después de Cristo, o sea, 910, sí, ni por la ausencia del dedicante, que no es Sestio Saturnino, sino que es Gneo Calpurnio Pisón. Además se sabe que es él, tanto por el número de caracteres como porque sufrió la damnatio memoriae, porque en época del Principado de Nerón tramó una conspiración contra su vida. Entonces Tiberio, el hijastro de Augusto, sí, el hermano del anteriormente nombrado Druso. Pues este Tiberio, que además era un neurótico y estaba obsesionado con las conspiraciones en su contra, bueno, aparte, alguna vez no le faltaba razón, pero él vivía absolutamente obsesionado. No se podía acercar nadie a 10 metros de él porque eras hombre muerto. Entonces, este señor pues sufrió la damnatio memoriae, quiere decir que se tachó, sí, y además se ve claramente cómo se tachó. Sí. Esto apareció en la margen oeste de la ría de Aboño. Está documentada ya desde el siglo XVIII, de tal manera que Jovellanos ordenó a Manuel Reguera hacer en la Campa de Torres una excavación, y allí lo que descubrieron fue un par de estructuras, una en forma de L y otra en forma de cubo, que al estar descontextualizada la inscripción respecto a lo que se descubrió, pues bueno, se hizo una identificación un poco voluntarista. De todas formas, las aras sestianas, el promontorio de Cestio, que llama a la geografía de Ptolomeo, y luego se cita también en el Anónimo de Rávena, eso está entre la ría de Arosa y Farum Brigantium, o sea que eso está en el litoral gallego. Y ahí es donde estaban las aras sestianas, que consistían en 3 pirámides, por lo visto un altar que era de forma piramidal y que era 3 pirámides. En fin, aquí en Gijón, a tenor de lo descubierto, no se corresponde con esa planta, esos vestigios de cimentación que se descubrieron. Que claro, la arqueología que se pudo hacer en el siglo XVIII, el informe, el dibujo del arquitecto Manuel Reguera, es todo un tanto defectuoso como para poder establecer una identificación. Entonces aquí lo que sí pudo haber es un tipo de monumento, ahí en la Campa de Torres, dedicado por este hombre, Gneo Calpurnio Pisón, ya casi en las postrimerías del Principado de Octavio Augusto, ya dentro de la era cristiana, porque hay que tener en cuenta que hay un terminus postquem. La data está bien, ¿no? La data, sí. El 9 o el 10, eso. Sí, bueno, esa se obtiene indirectamente porque es en una fecha donde Octavio ya había abandonado todos sus cargos públicos. Y Octavio había sido tribuno de la plebe 20 veces, me parece, y entonces tiene que ser después de eso. Sí. Entonces, vale, se sabe que es tardía por eso. De todas formas, es muy voluntarista decir que eso eran las aras sestianas, porque primero no aparece en la dedicación, segundo, hay un topónimo localizado en otro lugar que nos habla de Sestio Saturnino, y no aquí, que lo que nos habla el dedicante es de Gneo Calpurnio Pisón. Y tampoco la planta, ya digo, tampoco la planta, digamos, que permite obtener esa estructura que citan los geógrafos. Luego Pomponio Mela se confundió porque sí que es verdad que hay un noega hay un noega que es este, y hay otro noega, Noeca, que queda cerca del promontorio donde efectivamente estaban las aras de Cestio, dedicadas a Augusto. Entonces, al haber 2 noegas, uno aquí en el litoral cantábrico y otro en el litoral gallego, Pomponio Mela, que lo había recorrido todo, pero que cuando escribió, digamos, su testimonio, su historia, fue años después, pues probablemente se confundió. Para ir terminando, ¿usted cuándo le surgió la vocación por el prerrománico, la afición? No, esto fue ya hace muchos años, una vez en la biblioteca literaria de Oviedo, cuando estaba en el palacio de Toreno, en la plaza de Porlier, pues nada, cayó en mis manos la monografía esta que hicieron sobre las excavaciones de los restos del Oviedo primitivo, como ellos lo llamaron en aquel entonces. Bueno, era lo más primitivo que se encontraba, y de hecho es que es lo más primitivo fuera de la conocida como Fuente de la Rúa,
que está un poco más al oeste, fue lo más primitivo que se había encontrado. José María Fernández Vuelta y Víctor Evia, el restaurador de la Cámara Santa, bajo la dirección del arquitecto Menéndez Pidal, pues cayó en mis manos aquella monografía que iba bastante dirigida también a unos resultados preconcebidos. Se trataba de demostrar un origen prerromano para Oviedo y ellos de entonces lo vieron muy claro. Y hombre, por lo que ellos encontraron, no se puede hablar de un origen más allá de lo que se establezca para la Fuente de la Rúa. Y desde luego... ¿El Castro de Llagú? Bueno, el Castro de Llagú, pues claro, pues es el típico asentamiento que también está dotado de una monografía. Es el típico asentamiento que puede ser prerromano, que seguro se utilizó en época de Roma y probablemente se reutilizó en época del Reino de Asturias. Pero que bueno, está por ver si esos son lugares de poblamiento o son simplemente recintos fortificados que se usan con un fin, pues con el fin que se podía en aquel entonces considerar más digno o susceptible de protección. ¿Cuál era el fin? De dotarse de armamento y de una infraestructura militar, de repuestos, suministros militares, vamos. Una factoría militar. Bueno, pues llegamos al final, señor Borges. Queda todo el tiempo pendiente o presente en la entrevista la necesidad de hacer más estudios arqueológicos, no solo pensando en la clave romana, sino posterior, alto medieval, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y el Concejo de Gijón tiene, como ya dije hace poco en otro foro, tiene un potencial muy elevado, porque tenemos vestigios de cristianización primitiva, aunque sea con carácter nuclear y no articulado, porque hay que tener en cuenta que Asturias permanece, digamos, tanto en cuanto a estructuras políticas como religiosas, aparece muy nuclearizada hasta tiempos del Reino de Asturias. La romanización de Asturias se perfecciona por la monarquía asturiana, sí, claro, que lleva a cabo una labor que prácticamente lo que hace es crear una red preparroquial. Luego el obispo Pelayo, en tiempos del obispo Pelayo, se perfecciona, y de los obispos sus antecesores empiezan y él lo perfecciona. Se perfecciona la estructura actual de la red parroquial asturiana y se termina de articular religiosamente el territorio. Pero en tiempos del Reino de Asturias esto se lo encuentran totalmente nuclearizado y desestructurado, de manera que ellos, los monarcas asturianos, toda la tarea está por hacer. Y eso nos lo indica tanto la lápida de la lápida fundacional de Santa Cruz de Cangas, como por ejemplo el carácter misterioso, pero muy propedéutico, muy preparatorio a la evangelización y a la administración de los sacramentos de toda la epigrafía del edículo de Foncalada, que tiene un claro significado sacramental, porque de hecho es una oración, una oración que se rezaba al administrar el bautismo. Y luego el carácter de fuente que tiene. Sí, sí. Entonces, todo lo que vamos descubriendo indica eso, que nos encontramos ante un territorio cristianizado muy irregular y muy parcialmente, y que el Reino de Asturias acomete, aparte de la labor de construir el edificio político, acomete la tarea de la romano-cristianización completa y homogénea de Asturias. Podríamos decirlo en términos convencionales. Más que poco civilizado, porque tampoco la arqueología indica eso. Los últimos descubrimientos, por ejemplo, en las regueras, los mosaicos de la villa esta de Andayón, junto con los de otro núcleo de Balduno, nos indican que alrededor del núcleo viario que debía unir esto con la capital del Conventus Lucensis, con Lucus Augusti, el Lugo de Galicia, pues había un rosario de asentamientos, pero con signos de una vida bastante refinada. O sea que aquí sí que había. Lo que pasa es que hasta la industrialización, Asturias, de hecho, aunque estuviera ya estructurada y articulada, no dejó de ser así. Siempre conserva ese remanente de aislamiento de los núcleos configurados en los valles. Totalmente. Entonces, pues ¿cómo sería esto en el siglo VIII y en el IV y en el V? Porque es que esto Roma lo utilizó para sus intereses. Sus intereses eran, primero, el oro, y luego la garantía de la seguridad y la defensa militar del territorio y del litoral. Y eso no es poco. O sea que el estudio del Gijón romano en torno a las actividades militares que aquí se desarrollaron en la tarda antigüedad no es ninguna tontería, y no le menoscaba un ápice de importancia a lo que pudiera haber aquí en Gijón en época romana. Bueno, pues muchas gracias por venir y contarnos todo lo que nos ha contado hoy. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.